Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Dora Naranjo Esquivel. Soy de Ciudad Neyli y tengo 34 años. Yo nací en un hogar evangélico pentecostal bastante legalista. Mis padres me criaron asistiendo siempre a la iglesia. Eran muy estrictos en la forma de vestir, de comportarnos y demás. Por lo tanto, yo tenía una vida moralmente buena delante de los hombres. Delante de los ojos humanos, ¿verdad? Fui bautizada en la iglesia a la que asistíamos porque ya tenía 12 años y era lo que seguía, pero no tenía idea de lo que este acto simbolizaba. Así viví durante más de 30 años, engañándome a mí misma, creyendo que estaba bien delante de Dios, pero por dentro sabía que estaba todo mal. Habían pecados ocultos que solo yo sabía. A raíz de algunos abusos que viví en mi niñez, esto me llevó a prácticas de inmoralidad, entre muchos otros pecados como la mentira, la ira, el orgullo, con los que vivía cada día. Pero aún así aparentaba delante de todos que yo era buena y que mi vida era ejemplar. Sin embargo, durante todo este tiempo, el Señor en su infinita misericordia me guardó y me bendijo sin yo merecerlo. Durante este tiempo conocí a quien es hoy mi esposo y después de casi 3 años de noviazgo nos casamos. Pasamos algunos momentos difíciles en nuestro matrimonio, pero sin embargo el Señor nos mantuvo unidos todo ese tiempo, aún con todo el pecado oculto que cargábamos. En el año 2020, durante la pandemia, el Señor en su misericordia obró en mi vida. Yo recuerdo que muchas veces yo intenté cambiar en mis fuerzas, pero nunca lo logré. Y no sabía qué hacer para que mi vida cambiara. Sentía remordimiento por mis pecados y nunca tenía paz. Pero seguía quebrantando los mandamientos del Señor. En este año de la pandemia, la iglesia a la cual asistíamos cerró por las restricciones y dejamos de congregarnos. Un día, mientras miraba una red social, me salió un corto del pastor Juan Manuel Vaz de España. Nunca lo había visto ni lo había escuchado. Pero luego siguieron apareciendo estos videos y cada pequeño corto que escuchaba me confrontaba más y más. Pero el deseo de seguir escuchando era inmenso, así que me suscribí a su canal y empecé a escuchar todas las prédicas. No puedo decir con exactitud en qué momento durante estas prédicas Dios cambió mi corazón, pero sí sé que Dios me dio el arrepentimiento verdadero. Y rogué al Señor que perdonara mis pecados, que sabía que merecía el castigo eterno, pero que creía en su Hijo Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo por mí, llevando sobre sí mis pecados y soportando la ira de Dios sobre Él para que yo gozara de su gracia, que sabía que solo Él me podía librar de su ira justa contra mí. Hoy puedo decir que el Señor en su gran misericordia escuchó mi oración y perdonó mis maldades. Dios me reconcilió con Él mismo por medio de Cristo Jesús y ahora soy su hija. Sé que fue anulada el acta de decretos que había contra mí y que ahora tengo acceso al trono de la gracia, no por algo que yo haya hecho, sino solo por la obra de Jesucristo en la cruz. Recibí la paz que solo viene de Dios pedí perdón a mi esposo y a mis hijas por cómo había sido todo este tiempo y empecé a ver a Dios obrar en mi vida, trayendo cambios inmediatos y otros progresivos. Ahora amar su palabra, desear conocerle más y obedecer sus mandamientos, luchar contra los deseos de la carne y morir a mí misma para que Cristo sea glorificado. Sé que su obra en mí está en proceso, sigo fallándole, pero vengo a Él en arrepentimiento y fe. Sé que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A la hora de ser hija de Dios y empezar a ver la obra de Dios en mi vida y en mi esposo, porque Dios también había obrado en él, dándole arrepentimiento y el perdón, comenzamos a compartir a otras personas lo que Dios había hecho y cómo habíamos estado engañados por mucho tiempo. Les predicamos el evangelio a los que hemos podido de nuestras familias y seguimos pidiendo a Dios que alguna de las palabras que les compartimos y que tratamos de seguir compartiéndoles lleguen a su corazón y que Dios pueda mostrarles su condición y darles arrepentimiento. Al ver por medio de la palabra de Dios que estábamos en una iglesia que no era bíblica y donde tratamos de que entendieran que muchas cosas estaban mal y no ser bien recibidas nuestras palabras, decidimos salir de aquel lugar.
Ya que en nuestra zona no había ninguna iglesia reformada, decidimos empezar a congregarnos en una iglesia bíblica bautista, donde compartimos nuestro testimonio al pastor y nos recibieron en la iglesia. Fui bautizada bíblicamente por el pastor Sergio Castro. Ahora entiendo lo que esto simboliza, cómo morí con Cristo y resucité a una nueva vida con Él. Ya he leído la confesión y la constitución y he comprobado que tiene un fundamento bíblico y quiero unirme formalmente a esta iglesia como miembro para servir juntos al Señor.